Bienvenidos a la jardinería en un pie cuadrado. En los siguientes 30 minutos de video, ustedes van a aprender lo básico de la jardinería en un pie cuadrado, que se originó con el siguiente método, creado por Mel Bartolomeu y su compañera Susie Valentine. Ustedes verán cómo este método nuevo y fácil puede producir tanto con tan poco esfuerzo y trabajo. Susie y Mel harán una breve introducción de lo que es este método. Después le enseñarán en dónde ubicar su jardín. Luego cubrirán todos los conceptos básicos, incluyendo cómo cultivar y sembrar una planta y cuidar estos jardines. Finalmente concluirán con información sobre algunos de sus proyectos más importantes alrededor del mundo. Entonces, ¿por qué no nos unimos a ellos y vemos por qué el libro de la jardinería en un pie cuadrado es el libro más vendido en los Estados Unidos? Soy Susie Valentine y soy la coordinadora nacional de la Fundación de Jardinería en un Pie Cuadrado. Es un gran privilegio para mí presentarles a Mel Bartolomeu, quien originó y es autor de la Jardinería en un Pie Cuadrado. Mel, ¿te gustaría responder una de las preguntas que la gente hace con más frecuencia? ¿Por qué inventaste la jardinería en un pie cuadrado? Junté todas mis preguntas y viajé por todo el país. Al encontrar a los expertos en jardinería, les pregunté por qué cultivaban sus jardines de la manera como lo hacían. ¿Por qué se hacían esos surcos con 3 pies de distancia cuando las plantas solo tienen 6 pulgadas de distancia en cada surco? ¿Por qué plantan todo el paquete de semillas y la mayoría se desperdicia? ¿Y saben cuál fue la respuesta que tuve? Todos tenían la misma respuesta sin importar a dónde fuera. Porque así lo hemos hecho siempre. Lo hemos hecho siempre. Esa era la única respuesta que pudimos conseguir en todo lado. Entonces dije, está bien. Voy a inventar una nueva forma de jardinería. ¿Qué es la jardinería en un pie cuadrado? Es un sistema único simplificado de jardinería que elimina 80% del espacio, trabajo, mala hierba, riego y desperdicio, y rinde el 100% de la cosecha y la alegría de la jardinería, porque la jardinería es felicidad. Ahora bien, 80%. Tengan en mente porque cuando se reduce algo en un 80% hace una gran diferencia. Entre 20%, 80% y 100% hablamos de 5 veces más. El área de un jardín convencional en líneas toma 5 veces más para cultivar lo mismo que en solo un 20%. Entonces verán, mientras avanzamos en la explicación de la jardinería en un pie cuadrado y todo lo básico, lo fácil que resulta tener un jardín, y la razón principal es que hemos considerado todo dentro de un pequeño espacio. No amontonamos las plantas y tampoco desperdiciamos espacio, y un jardín convencional es un espacio desperdiciado. Y otra cosa maravillosa de la jardinería en un pie cuadrado es que es totalmente amigable con la tierra. ¿Y qué mejor cosa podemos enseñar a nuestros jóvenes y a nosotros mismos que recordar las 3 R's: reducir, reusar y reciclar? Ser buenos con la tierra. Mientras mejor tratemos a la tierra, mejor nos retribuirá. A Susie le gusta decir que esto es devolver las cosas a la tierra, y eso también sucede al utilizar el compost. Ahora vamos a aprender a hacer compost. No se debe usar fertilizantes químicos, no usamos insecticidas químicos. Todo lo que usamos es natural. Nuestra jardinería es natural y hemos encontrado que hay tantos nutrientes en un buen compost que no se necesitan fertilizantes. Estas grandes zanahorias son una prueba. Eso es totalmente cierto. Cuanto más añades a tu compost, más le das a tu suelo. Tendrás más en retorno. Entonces vamos a enseñarles también cómo hacer su propio suelo. La jardinería en un pie cuadrado es más que un simple método de jardinería. Sentimos que es una buena forma de vivir y algo que realmente disfrutamos compartir con todo el mundo. Bueno, eso es cierto, porque si se pudiera dividir la vida como el jardín en pequeñas partes, entonces se tiene poco de qué preocuparse. Y es muy fácil si se piensa, puedo hacer eso hoy. Y una vez que haces un pie cuadrado, de repente estás listo para hacer 2 y después todos los que se encuentran alrededor. Y antes de darte cuenta, ya has cuidado todo el jardín, sacando las malas hierbas o regando. He visto varios artículos que decían que la jardinería en un pie cuadrado sería buena para la vida si se pudiera dividir la vida en pequeños compartimentos individuales. Y todas esas pequeñas cosas pueden hacer una vida más feliz y apacible. Él escribió este libro hace 20 años. Fue y continúa siendo el libro de jardinería más vendido en el país por una buena razón. Tiene todas las respuestas de una forma muy simple a las preguntas de todas las personas. Muchas personas incursionan en la jardinería con todos los problemas. Estudiamos todas las enfermedades y todas las cosas terribles. Eso no es lo que nosotros hacemos. Nosotros sacamos la felicidad que trae la jardinería. Queremos éxito y por eso hablamos de lo simple que es, lo que la planta necesita y cómo se lo puede conseguir de la manera más fácil posible, y sabemos que funciona. Estas son las únicas herramientas que se necesitan para la jardinería en un pie cuadrado. Es tan simple y fácil, no implica un trabajo duro. Empieza con unas tijeras, un lápiz y una pala. Lápiz Eso y es pala. todo.
No hay que excavar. En la jardinería en un pie cuadrado no hay trabajo duro, tampoco hay malas hierbas. Bueno, esa es una de las grandes ventajas. Otra de las ventajas de este nuevo método es que es fácil de entender y es amigable con quien lo utiliza. ¿Cuántos participantes tenemos aquí? ¿Cuántas personas saben muy poco de jardinería? Dios mío, eso es magnífico, porque ustedes van a aprender el sistema en aproximadamente 2 horas. ¿Cuántos de ustedes son expertos en jardinería? Les va a tomar un par de semanas porque tienen bastantes cosas en su cabeza de las que deberían deshacerse. Ese es el problema con los expertos en jardinería. Con los expertos en general tienen una cierta forma de hacer las cosas, tienen éxito y cuando se trata una nueva forma simple de hacer las cosas dicen, no puede ser así de fácil, puede haber algo malo aquí, no puede ser tan fácil. Verán, este es realmente un método muy fácil, fácil de aprender, fácil de entender y fácil de proteger. Sí, absolutamente, porque todo se reduce a un 20% y eso es muy fácil de proteger. ¿Y de qué proteger el jardín? Bueno, por supuesto, pues de animalitos que no dejan crecer a las plantas. ¿Qué me dices del clima? Es muy fácil construir una protección de material reciclable. Ya mencionamos amigable con el medio. Todo este sistema es amigable con el medio. Probemos reducir, reusar y reciclar. Y volvemos a utilizar todas las cosas que se pueden, todos los materiales posibles de vuelta a la tierra. Hacemos hincapié en la elaboración del compost. Se debe colocar el jardín muy cerca de la casa. Y ahora vamos a hablar de la ubicación. Sí, esta es otra de las ventajas. Lo pueden ubicar cerca de la casa porque es bastante compacto. Recuerden, por su longitud, un jardín tradicional en Surcos debe ser ubicado, ¿dónde? Muy atrás. ¿Qué tan seguido lo visitan? Y para el verano está tan lleno de maleza que no quisieran ir a verlo. Entonces crece solo y la maleza se hace cada vez más grande y entonces se dicen, bueno, tal vez el año que viene lo volveré a intentar. Pero la jardinería en un pie cuadrado está al lado de la casa. Lo puede atender y cuidar y esto será muy atractivo para usted. Continuemos hablando un poco más de ubicación. Otro de los aspectos importantes en la ubicación del jardín, mucho sol. Recuerden, todo necesita luz. Las plantas necesitan luz para crecer. De 6 a 8 horas al día. Así es. Y otra cosa más, ubique su jardín lejos de los árboles, porque hay un par de razones. Una de ellas es la sombra. Esa es muy obvia. Y otra es... Las raíces. No debe poner la jardinera cerca de un árbol y se debe estar alejado también de debajo de las ramas. Las raíces se expanden y ese no sería un buen suelo. Nada de inundaciones, su jardín necesita un buen drenaje. Porque estas están alimentando las raíces. Esto significa que se necesita un buen sistema de drenaje, lo cual es muy fácil de encontrar. Con el sistema de jardinería en un pie cuadrado va a ser muy fácil porque vamos a cultivar muy de cerca y vamos a ver que en un instante va a estar junto a su casa. Le va a gustar más, va a cosechar más y de esa forma tendrá un mejor jardín. Y recuerde que quiere que esto sea divertido. Puedes disfrutarlo si tan solo lo haces divertido. Otra cosa, si desea protección seguramente si planta fuera de temporada a inicios de primavera o a finales del otoño es mucho más sencillo proteger su jardín si éste se encuentra junto a su casa. Sí. Bien, ¿qué es lo siguiente? Bueno, pienso que vamos a empezar con los 10 conceptos básicos. Las cosas más simples son 10 conceptos básicos de la jardinería en un pie cuadrado. Una vez que tenga una idea, estará listo para empezar. Piense en cuadrados, no en surcos. Olvídese de los surcos, piense en cuadrados. A continuación tenemos algunos de los tamaños básicos de la jardinería en un pie cuadrado. Tradicionalmente tenemos el de 4 por 4 pies, que es el tamaño y forma de esta figura de aquí. ¿Cómo se determina el 4x4? Primero, con una cinta métrica investigué y medí el alcance de cada persona. Llegué a la conclusión de que todos pueden alcanzar una distancia de alrededor de 24 pulgadas 2 pies. De esta manera, si puede alcanzar 2 pies y camina alrededor de su jardín, obtiene la dimensión de 4 por 4. Y la razón por la que debe caminar alrededor del jardín y alcanzar las plantas en él es que no camina en el suelo cultivado. Nunca debe caminar o pisar en el suelo cultivado. Es así de fácil. Recuerden, no deben utilizar el rodillo. Olviden eso porque solo causa que el terreno se compacte. Hay que mantenerlo suelto, así se debe hacer. De esta forma alcanzaremos el suelo en un minuto. El siguiente tamaño es para niños. Es 3 por 3. Si tiene un jardín familiar, es el espacio perfecto para los niños. Para quienes desean un jardín portátil, pueden utilizar esta caja de 2 por 2, la cual pueden levantar y llevar a cualquier lugar. Queremos que todos los niños se den cuenta de que la jardinería es una parte esencial de la vida y que tengan una visión buena y positiva sobre este asunto. En lugar de evitar del trabajo y simplemente deshiervar. Bien, sigamos con el siguiente concepto, Mel. Cajas.
Lo siguiente es construir nuestras cajas. Vamos a hacerlo a partir del suelo existente. No vamos a utilizar otro suelo. No nos importa otro tipo de suelo. No importa a dónde me dirija. Siempre lo primero que escucho es tenemos el peor suelo. Y recuerdo que en el jardín de mi madre añadíamos continuamente estiércol y cosas como esa. Hice una pequeña inspección alrededor del país y encontré que todas las personas que realizan jardinería de manera seria se mantienen añadiendo cosas y mezclando más cosas cada año. Y toma alrededor de 7 años obtener un suelo perfecto para la jardinería. Y en ese momento, ¿sabe lo que sucede? Te cambias de casa. ¿Y sabe quién compra la casa? Alguien que no realice esa actividad. ¿Para qué desperdiciar esos 7 años y todo ese trabajo duro? ¿Por qué no empezar con un suelo perfecto desde el inicio? Antes de hablar del suelo, debemos regresar a las Bien. cajas. Claro, ya que vamos a colocar el suelo en alguna Bien. parte, así que Ahora empecemos. vamos a construir las cajas. Esta es una tabla de 1 por 6 pulgadas. Es toda la profundidad que necesita para colocar su suelo perfecto. Tenemos tableros de 2 por 6 o podemos utilizar 2 tablas de 2 por 4 y juntarlas. ¿Pero cuál es la mejor madera? La mejor madera es la madera gratis. Cualquier tipo que encuentres. Así es, pero no se usa madera tratada. Recuerda que el tratamiento que se le da a la madera puede causar algún daño a la planta y evitar que éstas crezcan. Puede hacer a la madera durar más tiempo. De acuerdo, la gente me dice que la madera se dañará en poco tiempo. Tal vez se dañe en unos 5 o 6 años y después tendremos que encontrar más madera. Y la madera vieja se convertirá en compost. De esta forma todo se mantiene en un ciclo constante. Así que vamos a construir las cajas. Es muy simple. Hacemos algunos agujeros, ponemos tornillos. Aquí usé tornillos de 3 pulgadas cada uno y coloqué las cajas en el suelo. Ahora primero decida dónde va a poner el jardín, después qué tamaño utilizar y eso es todo. Un jardín de 4 por 4 proporcionará una ensalada a una persona cada día durante la temporada de fructificación. Aparte de la ensalada, tenemos algunos vegetales que se utilizan en la cocina y también De flores. esta forma, si tenemos una familia de 4, vamos a necesitar 4 de este tamaño. Los niños pueden tener de tamaños más pequeños y este es sin duda una excelente forma de enseñar a los niños a cultivar en casa. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a ubicar estas cajas? Las vamos a acostar sobre el suelo y después vamos a caminar alrededor de ellas para ver cuánto espacio necesitamos alrededor de estas para caminar. Una señora mencionó la portada del libro donde se observa la distribución. Este es un aporte del experto en eficiencia. Y no solamente eso, él obtuvo una tabla para colocar las cajas y era gratis. Sí, era gratis, por eso no pude desperdiciarla, pero obtuve solo lo suficiente para ponerlo ahí. No pude duplicarlo, pero 12 pulgadas entre caja no es suficiente, es muy estrecho. Vas a tropezar y caer directo sobre el jardín. Entonces, 2 pies. 2 pies es mucho mejor, 3 pies es la distancia perfecta. De esta manera puede caminar y maniobrar cómodamente. Inclusive pasar con la carretilla y muchas cosas más. Entonces vamos a poner las cajas en el suelo. No vamos a cambiar el suelo existente, las posaremos sobre este. Si tiene césped, puede sacar el césped y ponerlo en la compostera o simplemente cubrir el césped con varias capas de papel periódico mojado. Lo que va a evitar que el césped siga O creciendo. puedes utilizar cartón. Sobre esto vamos a mezclar nuestro suelo. La famosa mezcla del suelo. Entonces hemos hablado de la famosa mezcla de suelo llamada Mel's Mix, la mezcla de Mel, la cual consta de 1/3 de compost, 1/3 de turba, 1/3 Si de compras pomina. la pomina, asegúrate de comprar 4 pies cúbicos de pomina de textura delgada. Pomina delgada se vende en distintos grosores, pero puede ser cernida. Partes iguales de eso y obtendrás el suelo perfecto. Una perfecta forma de empezar. Ahora el compost es un nutriente en esta mezcla. Por esto recomendamos empezar a preparar el compost, porque con esto se renueva constantemente al suelo. No se añaden fertilizantes al suelo cultivado. En jardinería, en un pie cuadrado, no utilizamos fertilizantes, en especial químicos. Todo es natural. Y el compost en la mayoría de suelos y en el campo está alrededor del 3 al 6% de la materia orgánica en la composición del suelo. Hay un 33% de materia orgánica. Pero esto es para suelos nuevos, ya que se añade continuamente composta al suelo. Les diremos más Entonces de ello en comencemos un con minuto. este suelo perfecto. Es fácil de hacer cuentas como cuando los niños hacen sus matemáticas básicas, 4 pies cuadrados por 4 pies cuadrados, 6 pulgadas de profundidad igual 8 pies cúbicos y así se obtiene el volumen. ¿Y qué vamos a poner encima de esto cuando nuestra caja esté construida y llena de tierra? Vamos a poner una rejilla.
La rejilla es muy importante y se la puede elaborar de plástico reciclado como los que se usan en trabajos escolares. O se puede usar también pedazos de madera. Pueden pintarlos de cualquier color y si quieren se puede hacer un hoyo entre las tiras y poner un tornillo para que la intersección pueda moverse. A mí me gustan atornillados bien a la estructura. Es muy importante que la rejilla se encuentre sujeta y no se mueva del jardín. Pero, ¿por qué una rejilla? Eso te iba a preguntar. ¿En serio? Lo primero es que hará que su jardín se vea de una forma singular. En verdad se ve diferente. Cuando la gente mire su jardín por sobre la cerca van a decir, se ve distinto, y se acercarán a hablarles de ello. Pero la razón más importante es que se tiene 16 pies cuadrados y con esta rejilla se puede ver cómo es posible plantar 16 diferentes cultivos mediante este intenso método de cultivo. Sin la rejilla, su mente no le permitirá utilizar el espacio al máximo. Si ustedes vieran esto sin una rejilla, podrían terminar por pensar en plantar en surcos y así empezarán a plantar de la forma tradicional, malogrando todo el propósito de esto. Y la segunda razón es que vamos a plantar cierto tipo de cultivo aquí, otro diferente acá y otro más allá. Veremos eso más tarde. Cada cuadrado tiene un cultivo diferente, pero cuando se termina el ciclo de un cultivo, vamos a plantar algo diferente en el mismo cuadrado y esto no se puede hacer en ningún otro sistema de jardín. Este es el único sistema existente en el que se puede reemplazar un cuadrado a la vez. Ahora empecemos a plantar esta parte. Veamos, por ejemplo. El número de plantas que caben en un pie cuadrado. En primer lugar, plantas grandes, una por pie cuadrado. Esta sería una planta grande como una col, pimiento, tomate o brócoli. Todos quieren saber cómo cultivar tomates, cómo cultivar zapallos, cómo cultivar este tipo de cosas y las enredaderas crecen verticalmente y existen un par de capítulos en el libro que les enseñará cómo cultivar verticalmente. Es un sistema muy simple, solo crece para arriba. Imagínense que están en una ciudad y en vez de vivir horizontalmente en una casa viven en un apartamento. Y la raíz de la planta necesita únicamente el espacio en ese pie cuadrado. Correcto, y el resto de la planta puede crecer hacia arriba y verán que tenemos un par de tomates de verano que han crecido hasta llegar a los 9 pies. Sí. Y realmente producen porque están arriba y no son enterrados y ese tipo de cosas. El siguiente es plantas grandes 4 por pie cuadrado. Está bien, y eso sería plantas grandes como lechugas, por ejemplo, y muchas de las flores se plantan con este sistema de 4. La forma como funciona esto es que estas plantas necesitan estar alejadas 12 pulgadas. Eso les da 12 pulgadas de espacio para cada una. Y una vez que tienen su rejilla, y esta es otra razón para la rejilla, porque no se necesitan reglas o hilos, no se necesitan más herramientas que los dedos para hacer la marca así, zip-zap, y tienen el espacio perfecto. Y lo más simpático de todo esto es que si les sale una línea torcida y su vecino está pasando por ahí, pueden borrarla y empezar de nuevo, zip-zap. Entonces esto es parte de la práctica de la jardinería, hasta conseguirlo. El siguiente cultivo es el de 9 pulgadas para 9 plantas medianas. Esas serían vainitas, alberjas, remolachas o nabos. Para tener ese espacio ponen sus 2 dedos de la siguiente manera, zip-zap, y obtenemos 9 espacios perfectos. Y entonces tendremos plantas que se encuentran separadas por 4 pulgadas y tienen 4 pulgadas de distancia en cada dirección. Es así de fácil, y las más divertidas son las que calzan 16 por pie cuadrado, 16 plantas pequeñas por pie cuadrado. Esto es lo que más sorpresa causa. ¿Y qué van aquí? Zanahorias, rábanos, cebollas. Entonces todo lo que deben hacer es zip-zap, así, y separan sus 2 dedos y hacen bing-bing. Y una vez que tienen los espacios adecuados, es como aprender a montar bicicleta. No importa a dónde vaya en el país, siempre podrán hacer bing-bing y siempre obtendrán el espacio correcto. Y entre estos dos hay el mismo espacio que entre estos dos y que entre estos otros dos. Estas plantas están perfectamente espaciadas y no están amontonadas, es el mismo espacio que sugieren las bolsas de semillas. Recuerden que no hay esos 3 pies de espacio desperdiciado en el que lo único que crece es la hierba mala. Esto verdaderamente funciona. Hemos cosechado en un pie cuadrado de 16 espacios. Hemos sacado zanahorias de 5 pulgadas y de 2 y 3/4 de pulgada de diámetro. Las zanahorias se rozan entre sí. Libras y libras de zanahorias en un pie cuadrado. Y es emocionante, especialmente para niños de nuestra edad, sacar una zanahoria del suelo porque no se sabe qué aspecto va a tener. Y lo miras y dices, ¡wow! ¡Mira esto! Y la razón por la que pueden crecer así de grandes, recuerden,
es que nuestro suelo es tan suelto y flojo, y se queda así porque no se camina sobre él. Ahora plantemos un par de cosas más, plantemos lechugas y pongamos algo de rábanos y recuerden 16 zip-zap, bin, y tendrán sus rábanos. Se pone las semillas en la palma de la mano, toma una pizca de semillas y la pone en cada hoyo y eso es Esto todo. es parte de las semillas que sirven. No desperdiciamos semillas. Recuerden que una bolsa de semillas tiene de 100 a 800,000 semillas y de esta forma utilizan solo lo necesario para cada vez que Y plantan. las que sobran las vamos a guardar y hay una sección que nos habla de cómo hacer esto. Es muy fácil. ¿Y adivinen qué? Pues van a servir el próximo año. Algunas estarán buenas después de 10 años. Por eso es una forma fácil de guardar las semillas y estar listo para cualquier situación. Deben mantenerlas secas y frescas. Bueno, plantamos lechugas aquí y rábanos por acá y espinacas. Tal vez sería bueno poner una col. Ponemos una col por acá y si quieren poner dos, ponen dos, algo diferente en cada pie cuadrado. Y vean que ponemos cosas diferentes en cada cuadrado, en parte porque se ve bonito y sería como tejer una colcha con parches, pero es también parte de nuestra protección natural contra los insectos. Recuerden cuando dijimos que las flores son buena idea. Entonces vamos a poner un cuadrado de caléndulas en algún sitio o tal vez algunos capuchinos y ponemos cebollas por acá. Las cebollas también son buenas. Esta planta tiene una característica repelente natural, por lo que si tienen un poco de estas en los alrededores, protegerán más cuadrados dentro del área. Aquí tenemos otra variedad de lechuga. Susi les va a mostrar cómo cosechamos. Nosotros no cosechamos de la manera tradicional y esa es también una gran diferencia. Aquí están las zanahorias gigantes, las zanahorias vienen en tamaños y longitudes diferentes. Eso depende de qué tan bueno es su suelo y qué tan profundo es. Nos quedamos con las 6 pulgadas de suelo porque eso es en realidad todo lo que se necesita. Y ahora cultivaremos lechugas acá abajo y hay varios colores de lechuga y con diferentes formas de hojas y lo diferente luce interesante. Mientras más variedad haya, será mejor. También es importante aprender a intentar con cosas diferentes y nuevas para comer. Anime a su familia a tratar con algo diferente. ¿Qué tal si ponemos unas flores en esta esquina? Las flores no solo son algo hermoso y claro que necesitamos también belleza en nuestras vidas, pero también tienen otras propiedades. ¿Y se puede comer estas flores? Claro, muchas de ellas son comestibles. Cuando están cosechando y luego van a sentarse a la mesa, ¿por qué no llevan algunas de estas flores y las ponen en la mesa? Pongan belleza a su vida y a su jardín. Mucha gente pregunta por qué ponemos flores entre los vegetales y preguntamos a otras personas y todos tienen diferentes razones. Por ejemplo, atraen a los insectos, la polinización, lo cual es bueno para el